situación. Ok, gracias. Muy buenas tardes, jóvenes aprendices. ¿Me confirman, por favor? Si están viendo la pantalla. Sí, señor. Gracias. Sí, señor, sí se está viendo. Muchas gracias. Buenas tardes, aprendices del curso Herramientas para la Gestión del Talento Humano, identificado con las fichas número 31-56-182, 31-56-183, 31-56-184 y 31-56-185. Siendo hoy el día lunes 3 de marzo del 2025, damos inicio a nuestra segunda conferencia web, la cual busca saludarlos y brindarles el soporte que requieren los aprendices. La sesión está prevista o está rotulada con la actividad de aprendizaje número 2, pero por solicitud de varios aprendices que llegaron un poco, se unieron en fecha posterior a la que inició el curso. Entonces, en virtud de ellos, vamos a explicar la actividad número 1. Recuerden que la dinámica de estas sesiones es que solamente por estrategia estamos retomando el material de estudio. Pero esto no significa que debamos esperar una sesión sincrónica para que ustedes habiliten o para que ustedes presenten sus evidencias. El material está disponible, así como todas las sesiones están, todos los enlaces para que envíen las evidencias están disponibles para que ustedes lo utilicen. He recibido varias evidencias de muchos aprendices que inclusive ya abordaron las temáticas de la actividad de aprendizaje número 4. Y asimismo, estoy recibiendo aún evidencias que corresponden a esta actividad número 1 que por cronograma terminaba el 26 de febrero. Entonces, actividad 1, que es reconocer conceptos, herramientas y normas para la gestión del talento humano, esa es la que vamos a explicar el día de hoy y pues posteriormente pues vamos a explicar de la evidencia número 2 y he visto que han planteado algunas dudas. Recordemos que pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Entonces vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. Está todo el material disponible para que algunos saben cómo descargarlo. Recuerden que este material que está en un formato de Scrum no lo permite, no se permite descargar y por ende, pues está protegido por derechos de autor. Entonces, les pido el favor que seamos respetuosos de esos derechos de autor. No lo podemos modificar, entonces, para que lo tengamos allí presente. Sin embargo, el material está disponible para que sea leído, sea revisado por ustedes, y en estas sesiones, pues realmente lo que buscamos es una participación activa en la sesión para resolver dudas y demás. Al final, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y varios.
Pues estamos desarrollando la segunda semana. Que inició el pasado miércoles, perdón, aquí está, fue un error, miércoles 27 de febrero. Perdón, esta semana, esta semana 2, pero la temática que vamos a explicar es el del resultado de aprendizaje número 1 que corresponde a la actividad 1 que inició el 19 de febrero cuando inició el curso y terminó el 26 de febrero. Aún estamos recibiendo evidencias de esta semana. Recuerden que eso no les va a afectar a ustedes la evaluación del curso, simplemente son estrategias de retención y evaluación de retención y nivelación que está previa autorización por parte de nuestro coordinador académico, ¿cierto? Entonces, por eso a algunos les coloco, se recibe la evidencia por las estrategias de retención y evaluación. Eso no significa absolutamente nada, es netamente informativo, ¿sí? Cuando la evidencia es enviada en tiempo posterior, por ejemplo, me envían las evidencias 3, la 4, de la semana, de la actividad 3 o 4, o de la 1, pues me toca colocarles ese mensaje, ¿correcto? No se vayan a asustar, está todo muy bien. Este es nuestro cronograma. Recordemos que, volvemos a recordar que la fecha límite para el envío de evidencia es el próximo 23 de marzo. Por favor, tengamos presente esa fecha. Hasta esa fecha estaremos recibiendo evidencias anteriores. ¿Sí? Todas las evidencias, aunque ya hay aprendices que ya han enviado todas las evidencias, pues yo se las he evaluado, no hay ningún problema. Ya acuérdese que esta es una modalidad de aprendizaje que se denomina solo, donde cada uno propone sus propios requerimientos de información y asimismo, pues infiere información con todas las herramientas que tiene el SENA disponibles, como son los recursos bibliográficos y demás, para que profundicen más en las temáticas de estudio. ¿Listo? Entonces, por estas fechas, por lineamientos de la guía, es que vamos a colocar una fecha de inicio y una fecha de terminación de las semanas, aunque volvemos a recordar, están todas habilitadas hasta el fin del curso, todas las evidencias y todos los enlaces están habilitados hasta el final del curso para que envíen todas las evidencias. ¿Listo? Otra pregunta muy recurrente es ¿qué hacemos con la segunda semana? Que con las evidencias de la segunda semana. Recordemos que todo está en la guía de actividades. Vamos a hacer un pequeño recorrido solamente para recordarles a ustedes dónde está la guía y qué es lo que deben realizar para que ustedes puedan ingresar. Hay aprendices que aún se les ha presentado dificultad para ingresar al curso, entonces por eso es que estamos abordando la temática. Voy a ingresar con el rol de aprendiz para mostrarles a ustedes. Entonces aquí donde dice actividad de aprendizaje guía 1, el primer documento está la guía. Entonces, por favor, está en un formato PDF para que la descarguen, ¿cierto? Y la tengan ustedes allí. A partir del punto 3,3 están todas las actividades de apropiación, empezando por la 1. Nos explica cuál es el material que debemos estudiar, cuáles son el documento que se debe entregar, ¿cierto? Elaborar un mapa conceptual, el formato y demás. Así como está la 1 explicada, viene la actividad número 2. Me preguntaban que ¿cuál es el estudio de caso? El estudio de caso está allí en la guía. Por favor, para que lo miren, ¿cierto? Que básicamente es una empresa
algunos le han colocado, y esa es la idea de este curso, que ustedes eh, puedan aplicar estos conceptos a su entorno personal, profesional, laboral, ¿cierto? Entonces es válido. Cuando me hablan de la empresa de todito, ¿cierto? Entonces está muy bien, no hay problema. Eso es forma. Lo que me interesa a mí es el fondo y ver que realmente hay un proceso de asimilación y apropiación del conocimiento. Entonces aquí está el estudio de análisis, mire, que es lo que nos dice que hay cinco jefes de áreas diferentes y que necesitan mejorar. Por eso vamos a hablar ahorita del material cuando lo estemos explicando, el personal o el talento humano, ¿cierto? Son las 5 áreas, el número de total de empleados y nos dice qué es lo que hay que hacer, herramientas informáticas y talleres, y hay una metodología SMART. De eso hablaremos la segunda semana. Así como está la segunda, está la tercera, que es crear los indicadores, y aquí está la formulita. Por favor, para que la estemos pendientes. Y en la actividad 4, pues está el caso análisis, la actividad 1, que es realizar un informe de gestión, y la evidencia número 2, que es hacer una presentación, un informe ejecutivo, pues para que lo tengamos en cuenta. En ese orden de ideas, entonces, vamos a explicar la evidencia número 1. Esta evidencia número 1, eso es por recomendación y solicitud de los aprendices, ¿sí? Ya saben que si se presentan dudas, pues las deben plantear por los diferentes medios que hemos destinados para ellos. Está el foro de dudas, está el chat, está el WhatsApp, que el WhatsApp, acuérdense que no es un medio oficial, es un medio alterno para comunicar, ¿ok? Entonces, en la actividad 1, que es reconocer los conceptos, herramientas y normas para la gestión del talento humano, aquí vamos a trabajar esa evidencia que es realizar un mapa conceptual donde se desarrollen conceptos, normas, técnicas y herramientas aplicadas a la gestión del talento humano. Y el enlace está rotulado como actividad de aprendizaje 1, evidencia número 1. Todos los resultados de aprendizaje van enfocados a desarrollar esta competencia que es dirigir el talento humano de acuerdo con la normativa, y el RAP que se trabajó en la semana 1 es describir los conceptos, normativas y herramientas gerenciales en referencia al talento humano. Entonces el material de estudio, parte de ese material de estudio que se trabajó en la semana 1, habla sobre la gestión del talento humano, entendiendo que la gestión son toda esa serie de operaciones, estrategias que realiza esa persona encargada del talento humano. El talento humano, ustedes saben que las organizaciones, dentro de su independencia y autonomía, tienen unos procesos propios, ¿cierto? Y hay que partir del concepto de entender qué es una empresa. Y la empresa, pues no es más que una actividad económica organizada. ¿Qué se organiza allí? Pues vamos a organizar algo que en economía y en administración se llaman los factores de producción. Algunos autores hablan de que existen 3 factores de producción que son los clásicos, que es la tierra, el trabajo y el capital, ¿cierto? Pero algunos otros hablan de 4, incluyendo la habilidad que tienen los gestores o dueños de la empresa para asociarse, ¿cierto? Que esos pues, son figuras que nos trae el Código de Comercio, donde se obtienen unos beneficios dependiendo de la actividad económica que se vaya a realizar, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de asociación. Entonces tenemos sociedades anónimas, sociedades en comandita simple, comandita por acciones. La más
una de las más comunes está en el sector cooperativo, ¿cierto? Entonces, algunos autores hablan de que esa habilidad para buscar, dependiendo de esa autonomía, ¿cierto? Porque cada empresa, cada organización que está participando en un mercado, pues lo primero que tiene que desarrollar es la misión, ¿cierto? El objetivo misional, que parte de detectar una necesidad insatisfecha y ellos lo que buscan es generar una estrategia que le permita a esa organización satisfacer esa necesidad. Es la oportunidad de negocio, que es lo que llaman los emprendedores, ¿sí? Y pues para cada actividad, dependiendo de los sectores, del sector productivo en el que vaya a participar, pues hay el código de comercio, porque acuérdese que siempre va a haber el Estado que va a involucrar o va a intervenir en todos los sectores productivos de Colombia. Entonces nos dan unas normas de juego para que formalicemos esas actividades y le podamos aportar realmente a la economía. Eso es lo que se busca allí. Entonces, hay que partir de entender esos conceptos de qué es una empresa, qué es una organización, y con ello, pues no vamos a descartar, porque esto aplica cuando uno habla de ese enfoque sistemático de la producción, pues estamos hablando que deben tener unas entradas, unos procesos de transformación y para obtener unas salidas. ¿Sí? Ese enfoque sistemático de la producción incluye o engloba todas las actividades económicas que se puedan desarrollar en nuestro país. Y todas esas acciones o todas esas empresas u organizaciones, pues lógicamente que tienen que estar reguladas por un ente que se llama el Estado. Acuérdese que los tres elementos económicos de una nación son, bueno, son tres factores o tres entes económicos. Tenemos las familias, las empresas y el Estado. Siempre el Estado. Las familias porque son las que generan necesidades, la industria porque son las que generan estrategias que satisfacen esas necesidades y el Estado que es la forma de gobierno que nos regimos. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, pues ninguna organización es una isla. Todas pertenecen y están involucradas en lo que se llama el Estado, ¿verdad? Y pues para que como decimos que es unos factores de producción, pues lógicamente que esas empresas pues van a necesitar entonces hablamos de los tres factores de producción, ¿no? Decía, hay unos factores que hablan de tres: tierra, trabajo, capital. ¿Qué es tierra? Digamos, ahí hay un limbo jurídico porque cuando hablamos de tierra, hablamos de bienes inmuebles, ¿sí? Inmuebles, pues ya eso, acuérdese que ya ahí hay un limbo jurídico porque ya hasta los edificios se pueden mover. Pero hablemos de un lote. Eso es un inmueble, eso es tierra, ¿cierto? Y esos factores de producción, sin el factor humano, pues lógicamente que no se podrían explotar. Si yo tengo un lote, el lote por sí solo, o finca, o bueno, hacienda, o finca, como la quieran llamar, pues de por sí sola no es un factor de producción. Necesariamente necesita de mano de obra, ¿cierto? Que es el segundo factor de producción. Tierra, trabajo, mano de obra, calificada, no calificada. Esos factores de producción necesitan mano de obra. Y eso aplica para todos los factores de producción. Si no tiene mano de obra, pues lógicamente que eso se convierte en un lucro cesante. Entonces necesita gente que la are, gente que le siembre y asimismo volver un factor de producción que genere riqueza, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con todas las empresas. Las empresas lo que hacen es organizar esos factores de producción.
Entonces, una empresa que no tenga talento humano, vuelvo y insisto, teniendo en cuenta en ese orden de ideas, estamos hablando de talento humano. Algunas empresas lo llaman gestión del talento humano, oficina de recursos humanos, oficina de personal. Póngale el nombre que deseen. Está refiriéndose a ese factor de producción que se llama talento humano. Para nosotros y para nuestro curso es el talento humano. Entonces aquí lo que estamos mirando son esas herramientas que se requieren para, o las estrategias que debe realizar el jefe de esa oficina de talento humano. Por eso hablamos de la gestión. ¿Qué es la gestión? Pues son toda esa serie de estrategias que desarrolla esa oficina, departamento, depende de la estructura y el tamaño de la organización. Entonces, algunos tendrán unos departamentos de talento humano muy grandes. Cuando hablamos de una estructura formal, ¿cierto? Va a haber una persona encargada de manejar el talento humano. El talento humano no hace parte de los inventarios, pero sí es un factor de producción importante. Y de esa gestión, de esas estrategias que realice esa persona de talento humano, pues va a depender factores como los de producción, porque cada vez que se requiera, o sea, cuando hay demasiada, cuando no hay, ahorita vamos a mirar que hay una serie de estrategias y dentro de aquí de los temas de estudio que nos trae el material, pues hablamos de esas actividades, cuáles son las actividades que se van a realizar dentro de esa gestión de talento humano, que son las mismas actividades que realiza la gerencia, ¿cierto? Entonces aquí, dependiendo de la estructura que tenga la organización, pues va a tomar el nombre de la oficina, sea gestión del talento humano, gestión de personal, es un departamento, es una oficina. Bueno, eso ya depende del tamaño, ¿cierto? Porque si hablamos de empresas grandes o empresas, una multinacional que tenga oficinas o sedes en diferentes partes de un área central, pues lógicamente que va a tener unos procesos pues más establecidos y debe ser, pues ya no hablamos de una oficina, sino hablamos de un departamento, etcétera. Pero si es una empresa, pues vamos a tener una oficina o alguien que haga las veces, porque es importantísimo tener en cuenta que todo lo que haga, acuérdese que hay unas modalidades de contratación donde se debe, parte de la gestión del talento humano es formalizar esa relación entre quién, es entre el empleado y el empleador, o sea, entre el trabajador y la empresa. ¿Cómo se formaliza eso? Mediante la firma de un contrato laboral. Y ya sabemos que para que haya un contrato laboral solamente se deben cumplir tres requerimientos: que tenga un sueldo, que cumpla un horario y que tenga un jefe, ¿cierto? Dependiendo de la actividad económica, pues tendrán unos procesos, pero el Archivo General de la Nación, que nos da las normas, que nos dice qué es lo que debe tener esa oficina de talento humano, que es la historia del trabajador. ¿Desde cuándo? Desde que inicia, ¿cierto? Desde que se vincula o desde que se formaliza la relación del empleado con el empleador, entre el trabajador y la empresa. Desde ahí, desde que se firme un contrato, dependiendo del tipo de contrato, si hay muchos tipos de contratos, tenemos por tiempos, entonces a tiempo fijos, tiempos indefinidos, por obra o por prestación de servicios, bueno, diferentes formas de contratación. Lo que sí es cierto es que debemos tener una relación donde se adquiere, es un acuerdo, un contrato no es más que un acuerdo de voluntades, donde se obtienen unos derechos,
pero también unas obligaciones. Y a partir de allí inicia la gestión del talento humano, porque él es el que debe empezar a mirar desde allí, tener toda esa historia laboral, ¿verdad? Esa historia laboral. Entonces son todas esas estrategias, por eso hablamos de la gestión del talento humano. Discúlpeme que se me va acá la batería. Eso. Entonces esa gestión inicia desde allí, desde que se formalizan. Y aquí vamos a mirar qué actividades se realizan dentro de esa gestión del talento humano, cuáles son esas etapas que se deben realizar, cuáles son las fases que debe realizar. Aquí hablamos de todas esas herramientas que tiene a disposición, que vuelvo e insisto, el SENA, o nuestro amado SENA, lo que hace es generar unas herramientas o, bueno, parte de la literatura, respetando, siendo respetuosos de todas de la autonomía que tienen las organizaciones para administrar su talento humano. Entonces, lo que se hace aquí es eso. Vamos a mirar estrategias, vamos a mirar herramientas que tienen para poder realizar esa gestión, o sea, todas esas actividades que va a realizar esa persona encargada o personas encargadas de manejar el talento humano dentro de la organización. Por eso aquí el curso hemos tenido 4 temáticas fundamentales para abarcar lo que son las herramientas de la gestión del talento humano. Este curso, pues ustedes lo pueden complementar con varios cursos que se relacionan con ese manejo del talento humano, que el talento humano pues ya es algo fundamental para un sector, para cualquier organización que esté participando en un mercado. Entonces hablamos de los conceptos básicos para la gestión del talento humano, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Tenemos unas herramientas de la gestión del talento humano que también la vamos a ver en esta semana. Estamos viendo indicadores de gestión y los informes, cómo deben presentarse en los informes de gestión dentro de esas herramientas. ¿Qué es lo que le permite allí? Tener claridad de cómo se va a administrar esa gestión del talento humano. Por eso yo les decía a ustedes que la gestión del talento humano se relaciona con esas 4 actividades que son las gerenciales. ¿Que cuáles son? Pues el gerente, y yo usualmente le hago la pregunta a mis estudiantes, ¿para qué creen que se contrata un gerente? Entonces, todos tendrán diferentes conceptos, pero el gerente está es para tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las mejores decisiones, las decisiones que le convengan más a la organización, ¿cierto? Por eso las actividades de la gerencia pues están muy relacionadas con todo lo que es la gestión del talento humano, que es planear, organizar, controlar y dirigir. Esas son las actividades gerenciales, ¿cierto? ¿Qué se planea? Entonces, para cada una de ellas hay una serie de estrategias. Y lo que nos enseñan nosotros hace mucho tiempo, desde la administración, es que para poder dar respuesta o diseñar esas estrategias, pues tenemos que plantearnos unos interrogantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde lo vamos a hacer? 6 preguntitas que responden a esa planeación, ¿cierto? Y pues por eso decimos en el enfoque sistemático, hay unas entradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fabricar o vamos a vender? Siempre va a haber una disyuntiva ahí, siempre, para que podamos realizar esos ejercicios de planeación, pues debemos tener en cuenta que siempre debemos plantearnos
alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Por eso le digo, la gerencia está para tomar decisiones. ¿Qué es mejor? ¿Fabricar o comercializar o vender? ¿Qué es eso? Depende de las estructuras del mercado, dónde está. Por eso dice, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues hay que buscar un sitio que brinde mejores, digamos, prestaciones o beneficios tributarios sobre todo, ¿no? ¿Dónde están los centros de acopio? ¿Cuáles son dónde vamos a obtener materias primas? Etcétera. Cada una de ellas tiene, para cada pregunta deben generarse una serie de estrategias, que eso es analizado por diferentes profesionales. Entonces hay muchas para hacer lo que se llama en administración algo que se llama los juicios de valor. Entonces, profesionales que analizan un problema desde diferentes áreas. Por eso esos grupos interdisciplinarios, el abogado mira la parte jurídica, el economista y el contador mira la parte tributaria, el de producción, materiales, etcétera, etcétera. Esto no me deja aparte las pequeñas empresas y las familias, ¿no? Porque es muy común mirar que un emprendedor que coloca una pequeña empresa, pues también debe tener herramientas para manejar su talento humano. Y por eso es que muchos emprendedores fracasan, porque no saben, o es el mismo emprendedor, es el gerente, el vendedor, el secretario o la secretaria, es el contador, prestan el salón o el taller o el local y nada de eso se cobra, ¿cierto? Y resulta que eso tiene que ir, eso lo debe pagar el producto. Por eso hay que mirar de mercados. Entonces, planeación se tiene que ver con esas entradas. La organización es el cómo lo vamos a realizar. Entonces, eh, responde a esa pregunta del cómo se van a hacer las cosas. Y tiene que ver con las personas, los perfiles, hablamos de cómo lo vamos a hacer, hablamos manuales de funciones y procedimientos, ¿cierto? ¿Qué maquinarias vamos a utilizar? Por ejemplo, si vamos a hacer zapatos, pues debemos contratar zapateros. Eso es así de sencillo. ¿Y qué máquinas? Pues la cocedora, el martillo, bueno, lo que se necesita para hacer zapatos. Y eso aplica para todos. Entonces, el cómo va dirigido a esa segunda función que es la organización. Luego viene el control. ¿Qué vamos a controlar? Esa es la pregunta, la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué vamos a controlar? No solamente los inventarios, sino los procesos de calidad. Y aquí podríamos seguir hablando de administración bastante, ¿cierto? Porque, ¿qué es calidad? Es un concepto, ¿cierto? Individual que crea o se crea el consumidor. Cuando tiene la oportunidad de comparar mi producto con otro. Él es el que nos está diciendo si el producto es bueno o es malo. Él es el que me da el concepto de calidad. Eso es la calidad, ya, esa persona, ¿cierto? Cuando no se tiene esa experiencia, pues yo no puedo comparar qué producto es bueno o malo. ¿Me explico? Si yo necesito zapatos, entonces algunos, ¿cuántas formas de solucionar esa necesidad hay? Infinitas, ¿cierto? Pero hablemos de algunas marcas. Yo no es que tenga contrato con nadie, pero nada. Pero a algunos les gusta Adidas, otros Nike, otros Skechers, bueno, por decir. ¿Qué busca cada uno? Bueno, y si hablamos de un campesino, le gusta la bota de caucho. Eso no significa que sea más mala, ¿no? Sino que él necesita satisfacer su necesidad de calzado. Y esa bota de caucho o de plástico, pues satisface las necesidades. A algunos les gustan las alpargatas por allá en los llanos orientales, les gusta la alpargata. ¿Está solucionando su problema de calzado? Sí, claro. Y para él satisface y es un buen producto, ¿cierto? No se va a poner a comprar porque además también está asociado al precio y a otros aspectos
y otras variables que están allí. Entonces, eso tiene que ver con la organización y con el control. ¿Qué vamos a mirar? Control. Entonces, la idea del control es que lo que yo planeo sea igual a mi producto final. Entonces, las entradas sean iguales a las salidas. Es decir, si yo voy a hacer pupitres o mesas de trabajo, lo primero que tengo que conocer es muy bien cómo es el producto, cuáles son las especificaciones o los atributos de ese producto. Y entonces yo debo saber que debo tener, compro materias primas para 100 mesas, ¿cierto? ¿Cuánto es el resultado final? Debe tener 100 mesas. ¿Qué sucede si en vez de 100 compro material para 100 mesas y me salen 110? Pues lógicamente que en algún momento de ese sistema de producción algo está fallando. Porque si compré para especificaciones para 100 mesas y me están saliendo 110, significa o que están quedando más pequeñas. Y eso a la postre no es más utilidad para la empresa, sino significa más pérdida, porque son 10, mejor dicho, ese lote de mesas no va a servir, porque muy seguramente van a salir defectuosas y no las van a devolver, y eso es pérdida, ¿cierto? Y al contrario, si yo compro para 100 mesas y me salen 90, pues también es pérdida. ¿Por qué? Porque están haciendo mal los cortes, hay mucho desperdicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que controlar? Debo tener estrategias que me permitan mirar cada uno de los procesos. Eso es dentro de esas fases. Y dirigir. ¿Qué es el dirigir? Es establecer canales de comunicación asertivos para que todos estén alineados con las estrategias que tiene la gerencia. Ya esos gerentes donde solamente da la oficina ya con aire acondicionado y no salían, eso ya no, en este siglo y en este mercado que es tan dinámico, eso ya no tiene cabida. Entonces el gerente tiene que estar saliendo y mirando a ver cómo va a ser, qué están haciendo y demás. Entonces la gestión del talento humano son todas esas actividades, estrategias que le van a permitir a la organización. Ahorita vamos a mirar que hay la importancia que va a tener el talento humano y demás, ¿cierto? Que todas están asociadas con qué? Con capacitar, ¿cierto? Que haya incrementar el sentido de pertenencia que tienen el talento humano de la organización. ¿Mediante qué lo que estaban haciendo ustedes allí en la segunda actividad que muchos hicieron? Muy bien, un plan de capacitación, ¿cierto? Cuando el empleado percibe que la empresa está invirtiendo en él, en en formar o en capacitarlos, pues eso es una inversión que a la postre, pues va a beneficiar, es ganar, ganar, ¿no? Entonces la empresa gana mano de obra calificada, tecnificada en los manejos del equipo, pues lógicamente que los cursos que se van a orientar o los talleres y la capacitación va enfocada a esa individualidad que tiene esa empresa, ¿cierto? Por eso aquí hablamos de que damos unos lineamientos muy generales y cada uno la idea es que lo enfoque a su, a su a su organización o a su empresa. Entonces, uno, capacitarlo. Dos, retener esos trabajadores, porque eso le vale dinero a la empresa, capacitar personas, ¿sí? Si los mandan a hacer cursos al exterior o bueno, qué sé yo, o le pagan una carrera en la universidad, ver, diferentes formas que tiene o estrategias que tiene el talento humano para formar, capacitar al talento humano o al cliente interno, como lo quieran llamar, ¿cierto? Eso le cuesta dinero a la empresa. Entonces hay que tener estrategias de capacitación, estrategias para retenerlos, ¿cierto? Porque el empleado sienta que hay ese sentido de pertenencia, de que está realizando un proyecto de vida y pues lógicamente que va a dar su 100% a su trabajo en esa organización. Y eso se traduce en mayor productividad, disminuye el ausentismo, etcétera, entre otros aspectos.
¿cierto? Entonces aquí ya hemos ido hablando, estamos hablando de esas etapas, ¿sí? De la gestión del talento humano, que son las mismas actividades gerenciales. Estamos hablando de la planeación, de la organización, de la dirección y el control, que ya lo hemos venido hablando y explicando en harta manera. Por eso hay unas fases, esas fases de la gestión, pues las podemos clasificar en dos, y esas fases, pues hablamos de una fase mecánica y una fase dinámica. La fase mecánica es la que tiene que ver con esas dos actividades, que es la planeación y la organización. Acuérdense que es netamente operativo. Generar estrategias para realizar o generar porque cuando hablamos de la organización, estamos hablando de cómo van a hacer. Acuérdense que estamos hablando de producción del sistema, de la gestión del talento humano, que es el que desarrolla la misión, eh, el objetivo misional de esa organización. Y la organización, hay que aquí hablarlo claro. Estamos hablando es que debemos generar recursos, riqueza para mejorar la calidad de sus empleados, de los dueños. Aquí estamos hablando de que todas las empresas pues, que están, así sea una entidad sin ánimo de lucro, pues debe tener un músculo financiero que le permita mantener activo o participando en un mercado. Entonces hablamos de esa fase mecánica, que es donde, ¿qué vamos a hacer? La planeación, la organización. Y la fase dinámica es en la parte del control y la dirección. ¿Qué se hizo? ¿Cuáles son las estrategias? Mirar esa estrategia que me permita a mí determinar dónde hay que hacer ajustes a los procesos de producción. Eso es lo que es esa fase dinámica que nos trae allí eh, ese material de estudio. ¿Para qué se hace entonces esa gestión del talento humano? Entonces, lo que yo les decía a ustedes, el, la gestión del talento humano está desorientada ¿a qué? Primero, a desarrollar. Podemos hablar de tres aspectos importantes que ya los habíamos explicado. Uno, desarrollo personal, ¿cierto? Porque si yo estoy en una entidad, pues yo lo primero, usted en la universidad, eso ya la universidad se volvió como decíamos antes, o nos decían los abuelos a nosotros, que el bachillerato era como un mar de conocimientos con muy poca profundidad. Eso es lo que se volvió ahorita los pregrados. El pregrado es un mar de conocimiento con muy poca profundidad, porque uno ve de todo. Entonces, cuando usted sale de esa universidad, pues tiene que especializarse. Ahorita saltan directamente al doctorado, hay que capacitarse, ¿cierto? Se especializa, luego viene la maestría. Los que somos un poco adultos, grandes, pues a nosotros nos tocó hacer todo ese curso, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, y bueno, así sucesivamente uno nunca para de estudiar y de crecer. Entonces lo que buscamos allí es garantizar un desarrollo de ese talento humano, que crezca en conocimientos. ¿En cuáles conocimientos? Pues los específicos, ¿no? Los que necesita esa actividad, y por eso me gasté unos minuticos allí explicándoles que era una organización, ¿cierto? Respetando esa autonomía. ¿Qué más vamos a garantizar? Cuando tenemos personas capacitadas, pues lo que vamos a mirar es que eso se va a traducir en mayor productividad. Eso no es gratis. Usted lo envían a capacitarse y después tiene que esos conocimientos aplicarlos a la organización. Es lo que estamos y es lo que pretende el SENA con estos cursos, que ustedes el conocimiento que adquieran pues lo apliquen allí, ¿cierto? Lo apliquen en sus organizaciones, ¿sí? Y pues también otra de las factores importantes de la gestión del talento humano es la retención del talento humano. O sea, lo capacito y genero estrategias que le permitan
retenerlo. ¿Cómo? Bueno, hay demasiados estímulos. Hay muchas formas de estimular y para eso hay que evaluar el desempeño, indicadores de gestión, ciertas unidades de medida que me permitan a mí evidenciar cómo estamos haciendo, cómo estamos haciendo. Eso es la gestión del talento humano, ¿cierto? Y eso no hay que confundirlo con la dirección del personal. La dirección de personal es una rama de esa organización. Es una, es una rama, ¿cierto? De esta ciencia que se encarga de analizar o de estudiar el talento humano. Y la dirección, pues está hablando es directamente del director, de esa persona encargada de desarrollar esas estrategias. ¿Sí? Que como les decía, pues ese líder o esa persona que va a asumir ese rol dentro de una organización, pues debe tener unas características y unos atributos y unas aptitudes específicas. De ahí se derivan los diferentes modos o formas de dirección que nos trae el material. Entonces nos habla de un autocrítico que impone sus normas y sus criterios por encima de todo, ¿cierto? También habla de un jefe o una dirección, diferentes estilos de dirección, el paternalista, ¿eh? El Laissez Faire, que no, 0-0, que ese es el que juega al 0-0, no motiva, no quiere que le pase nada, pero no es proactivo. Está el democrático, el burocrático, institucional. Entonces hay diferentes formas o estilos de dirección. Y pues esas personas pues deben tener unas ciertas cualidades, ¿cierto? Entonces hablamos de que debe tener una visión general de lo que es el negocio, debe tener habilidades comunicativas, una capacidad de consulta, de resolver dudas, de inferir información, porque es la persona que va a estar encargada, la oficina o el talento humano de una organización está inmerso en todas las áreas del sistema productivo. Debe tener habilidades críticas. La crítica es muy buena, pero, o sea, eso habla de resolución de conflictos. El conflicto es bueno que exista el conflicto y es una forma de generar fortaleza. Los equipos cuando hay conflicto, diversidad de criterios, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Ética, integridad, eficiencia global y cultural, liderazgo, capacidad de gestión. Y existen dentro del material que se estudió en esa semana, pues unas herramientas gerenciales. Para cada una de ellas hay unos cursos enormes. Estamos hablando de la inteligencia emocional, estamos hablando de la programación neurolingüística, ¿cierto? Que son estrategias o herramientas para gerenciar el talento humano. Los cursos de coaching que algún día estuvieron muy de moda. Entonces aquí no vamos a pretender en 12 horas pues salir expertos en cada una de estas herramientas, sino que el material nos lo traen para que pues ustedes profundicen. ¿Qué es lo que buscábamos en esa semana, en la semana número 1? Pues en la semana 1 pues era reconocer conceptos, herramientas y normas para la gestión del talento humano. Entonces lo que buscábamos es que ustedes estudiaran este material, que parte de esa explicación que di, pues tiene que ver con esos conceptos básicos para la gestión del talento humano, ¿cierto? Y de manera visual, pues había que hacer un mapa conceptual. Yo he visto esos mapas conceptuales que me han enviado muy buenos. Yo los he felicitado porque realmente ha habido entrega, disposición. Aquí tenía
unos herramientas para hacer mapas conceptuales. Ustedes pueden utilizar la herramienta que deseen, ¿cierto? Y si no lo pueden o no les gusta, pues háganlo a mano y me lo envían. Eso es lo que tenía que ver con esa actividad de aprendizaje número 1. Entonces quisiera escuchar a ustedes si hay dudas, si hay preguntas, si hay aclaraciones sobre ese material de estudio. Recuerde que la semana 1 se terminó el día 26, pero aún está habilitado el material y los enlaces para que nos lo envíen. Preguntas, dudas, aclaraciones sobre esa primera evidencia que había que trabajar. No sé, mire, ya están todos callados, o sea que está todo claro. Claro como el agua. ¿Sí? El río Bogotá. Cuénteme, Cristian, pero en el nacimiento, ¿no? Espero que sea en el nacimiento del río y no por allá después de... Eh, Cuénteme, Cristian. eh, pues lo que tengo inquietante es que cómo subo los trabajos, es mi pregunta. Dime, ¿cómo sube los trabajos? Sí, señor, que ahí sí se me complicó las cosas porque ahí no entendí cómo se subían. Bueno, listo. Entonces, mire, entramos al curso. Aquí estamos con la... Espérate, estoy verificando que esté con el rol del aprendiz. ¿Ok? Vamos a ver porque ya nos sacó por tiempos. Ingresamos al Sofía, al curso. Puede que hay 4 cursos en el mismo nombre. Verifico, discúlpeme, ingreso con el rol de aprendiz para que Cristian y los otros compañeros puedan ver la interfase como la deben estar viendo ustedes en este momento. Entonces, ¿cómo subimos la evidencia? Entonces, usted va aquí a este menú que se llama Actividad de Aprendizaje Guía 1. ¿Sí? Ahí está, lo primero que aparece es la guía de aprendizaje, que es este documento que está aquí. Si quieren lo abrimos otra vez para que lo descarguen, Cristian, y a partir del punto 3,3 usted pueda mirar de qué se trata la evidencia. ¿Listo? Una vez teniendo claro qué es lo que va a hacer usted, en esta guía de aprendizaje, va a encontrar usted en actividad de guía de aprendizaje 1, va a encontrar una serie de documentos. Entonces yo les decía en la primera sesión, los azules son documentos que están allí. Entonces tenemos la guía y el componente formativo, conceptos básicos para la gestión. Y los rojitos son los enlaces para el envío de evidencias. Entonces, ¿cómo se envía, Cristian? Usted le va a dar clic donde dice actividad de aprendizaje 1, mapa conceptual. Ahí va a enviar la actividad de aprendizaje número 1. Mire, dice actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Entonces da clic ahí. Va a abrir este menú. Lógicamente que aquí me va a decir la evidencia está retrasada 4 días y 18 horas, porque acuérdense que se terminó el día 26 y hacemos referencia a días hábiles, ¿no? Entonces, ¿cómo se sube? Entonces usted le dice, agregue una entrega. Algunos aprendices responden desde este recuadro. Pues es como si usted estuviera escribiendo un mensaje, ¿cierto? ¿Sí? Puede anexar, ahí mismo, puede pegar imágenes. Bueno, ya es que Cristian entre y
como dicen vulgarmente ustedes, cacharrien. La idea es que usted lo haga en el formato que desee, ¿cierto? Y aquí donde dice archivos, entonces usted dice, vamos a anexar un archivo. Entonces dice agregar. Vuelve y le doy. Aquí donde dice el archivo o una carpeta comprimida, también la puede igual. Envía el archivo, entonces dice agregar. Le dice seleccionar el archivo. ¿Dónde está? Entonces lo busca en su computador. Voy a subir esta guía. Bueno, eso es muy pesada. Uy, esa es muy pesada. Es ese documento. Elijo el documento donde esté. Le doy abrir, ¿cierto? Verifico que esté allí y le digo suba este archivo. Entonces, subir el archivo. Verifique por favor que el archivo esté en este recuadro. ¿Cómo aparece? Entonces usted le da clic en archivo. Es muy pesado, entonces no ha subido. Le vuelve a dar, le vuelve a dar. ¿Hasta cuando el archivo aparezca allí? ¿Listo? Una vez esté ahí, él automáticamente lo guarda en borrador. Yo le pido que den guardar cambios. Es lo único que tienen que hacer, guardar cambios. ¿Listo? En este momento no lo hago porque eso ya después no lo puedo borrar. Pero entonces le da guardar cambios. ¿Ok? Y ya quedó subido el material de estudio. ¿Listo, Cristian? No sé si ya con esa recorrido ahí en la plataforma le queda claro cómo subir usted la evidencia. Muchas gracias, Tim, y pues gracias por explicarme, entonces ya me quedó entendido cómo puede subir los trabajos. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? No, señor, esa era mi única inquietud. Bueno, ok. Listo. Espero que se ponga al día lo antes posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Acuérdense que aquí es para brindar el soporte que requieran los aprendices en el desarrollo del curso. Bueno, entonces si no hay más preguntas ni dudas, pues les agradezco mucho. Bueno, aquí hagamos una última acotación. Ay, su madre. Sobre la guía de aprendizaje. Por favor, para los que están desarrollando la actividad 2 que no encuentran el estudio de caso, mire, está en la guía. En la misma guía donde estaba allí, vuelvo a hacer el ejercicio. Entramos aquí, actividad de aprendizaje guía 1. Abrimos la guía. Abrimos el PDF. Y a partir del punto 3,3 van a estar las actividades de apropiación. El estudio de caso que se refiere a la actividad número 2 está aquí, míralo, ahí mismo en la guía. Formular planes, programas como herramientas para la gestión del talento humano, tiene la duración y demás. Y aquí está el caso de análisis, herramientas para la gestión del talento humano. Ahí mismo en la guía está el estudio de caso. ¿Ok? Si van en L3, también está el caso de análisis allí, mire, ahí está. ¿Listo? Y si ya van en la 4, pues también está el estudio de caso allí. Entonces, todos los estudios de caso están en la guía para que lo tengamos presente. Sin embargo, la semana entrante, pues vamos a hablar de los temas de la semana 2. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni preguntas, pues espero que la explicación y el tema que se desarrolló, pues haya sido apropiado y pues sirva para que ustedes hayan aclarado sus dudas. Les agradezco mucho la participación en esta sesión. Yo quedo pendiente para brindar el soporte por los diferentes medios y canales que hemos dispuesto para este fin. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Una vez se genere la grabación, se las voy a compartir. Voy a detener la grabación y les comparto el enlace. Muchas gracias.